Bien, con respecto al contexto histórico, Vilcachumán se encuentra más que nada en el departamento de Ayacucho, en la provincia del mismo nombre, ¿no? Que viene siendo al sur del Perú, el cual está situado a más de 3.400 metros sobre el nivel del mar, en la sierra sur central del país. Más que nada su importancia geográfica fue que viene siendo de una zona estratégica para los incas por su posición intermedia entre Cusco y la costa, lo que este la convirtió en un centro administrativo y religioso importante, ¿no? Respecto a su fundación, viene siendo construida por mandato del Inca Tupac Yupanqui en el siglo XIX como centro administrativo, como mencioné, político y religioso. Más que nada el templo se complementaba con el Ushnu, una plataforma ceremonial donde ellos realizaban rituales importantes, ¿no? Respecto a la época colonial, tras la conquista, más que nada los españoles construyeron sobre los cimientos del templo incaico la iglesia de San Juan Bautista, como un símbolo de dominación religiosa y cultural. Esto más que nada evidencia la superposición de culturas, donde la arquitectura colonial reutiliza estructuras incaicas. Y respecto a los materiales que ellos utilizaron, fue las piedras talladas, ¿no? Para construir la iglesia y así más que nada aprovechando la precisión y solidez de las estructuras originales. Bueno, yo le voy a hablar sobre la organización social. La sociedad estaba jerárquicamente organizada en lo que es Vilcahuamán, comenzando desde la cabeza por lo que es Sapa Inca, que viene a ser la máxima autoridad del imperio. Los curacas, que son los gobernantes locales leales al Inca. Los sacerdotes, que son que se encargaban del culto al sol, la luna y otras divinidades que mantenían el calendario agrícola. Luego siguen los sakyas, que son vírgenes del sol, que son jóvenes seleccionados para servir al Agyawasi. Preparaban chicha, tejidos y ofrendas. Continúa lo que es el Mitmakuna, que son grupos trasladados por el Estado para poblar y trabajar en la zona. Y por último está lo que es el pueblo común o también conocido como el Hatun Runa, que son campesinos que trabajaban en lo que es la agricultura y prestaban servicios para el templo y las obras públicas. Continuando, ahora les voy a hablar sobre la organización económica. La economía en Vilcahuamán, como en todo el Tahuantinsuyo, era redistribuida y comunitaria. Tenían lo que es la agricultura colectiva, donde se cultivaba el maíz, la papa, la quinoa en la parte de las terrazas, y los productos que ellos mismos cultivaban se guardaban en lo que son las colcas, o también conocido como depósitos incas. Los sistemas también tenían el sistema MITA, lo que es trabajo obligatorio por turnos en beneficio del Estado, y incluía también la construcción, agricultura, transporte y mantenimiento a lo que es el templo. También estaba organizado por lo que es el trueque. En el Imperio Inca no existía el dinero. El intercambio de bienes era supervisado por funcionarios y los productos se redistribuían según la necesidad requerida. Y también estaban los almacenes o también almacenes estatales. Se usaban para guardar alimentos, tejidos y herramientas distribuidos según lo dictaba el poder. Continuando, ahora les voy a hablar sobre la organización religiosa. Eh, Vilcajhuamán tenía un rol religioso clave, dedicado a las principales deidades incas. Tenemos en la parte religiosa lo que es el templo Sol, Inti, o el templo de la luna, la Quilla, lugares sagrados donde se rendía el culto con ofrendas, cantos y sacrificios. Más adelante mis compañeros les van a mostrar un plano de dónde se ubican cada lugar. También tenemos lo que es el Ushnu, que era una plataforma ceremonial en parte piramidal, donde se realizaban rituales, sacrificios de animales y actos políticos como proclamaciones, mayormente actos ceremoniales. También tenemos lo que son las fiestas religiosas, como el Inti Raymi, organizados por los sacerdotes con participación masiva de la población. Esto se puede ver anualmente, eh, tanto en Cusco como también en
lo que es en esta parte de Vilcajuamán, ubicado en Ayacucho. Tenemos también lo que es la astronomía y calendario agrícola. Lo que es la religión guiaba el ciclo agrícola y la vida cotidiana. Los templos estaban alineados con fenómenos astronómicos, según las creencias de los incas. Continuando con la exposición, les voy a hablar un poco en cuanto a las técnicas y materiales que se utilizaron para lo que es la construcción del del Sol en Vilcajuamán, ¿no? Para ello también voy a compartir un pequeño video explicativo. ¿Ves? Siempre predomina en toda construcción las hornacinas. Puerta ciega, ventana ciega, puerta ciega. Este video nos ha ayudado a comprender un poco en cuanto a la técnica arquitectónica que utilizaron lo que son los incas, pues, ¿no? Ellos utilizaron lo que es una estructura escalonada trabajada a base de piedra, ¿no? Esas técnicas eran un poco avanzadas para su época y la utilizaron para la construcción de lo que es el Templo del Sol, ¿no? Estas piedras talladas a mano hacían de que cada piedra pueda encajar de manera perfecta sin necesidad de, como en la actualidad, ¿no? Usar algún tipo de pegamento como sea el cemento, o el mortero o otras cosas, pues, ¿no? Entre las herramientas y materiales que trabajaban los incas destacaban lo que era el uso de la piedra y bronce, ¿no? En el tema de la piedra, pues resultaba lo que era el granito y la diorita, y eran utilizados principalmente en las estructuras, en este caso en la estructura escalonada del templo, y también ayudaban a darle estabilidad. En este caso, en el Templo del Sol podemos ver lo que eran cavidades o orificios. A esto se le conoce como puertas y ventanas ciegas. Ahí se colocaban lo que era el tema de los ídolos y objetos sagrados, ¿no? Ya que los incas solían realizar lo que eran muchos rituales religiosos y lo que el Templo del Sol se había convertido en un centro administrativo y ceremonial de la región, ¿no? En este caso en Ayacucho, ¿no? Otra construcción que también tenía estos tipos de edificios, ya que se había vuelto típico en los incas, era el Coricancha, que ese sí se encontraba en lo que era el Cusco, pues, ¿no? El tema que me tocó hablar es la organización espacial del Templo de Vilcabamba, contando con superposición colonial, plataforma escalonada, Ushu o base del templo, espacios rituales, como también distribución axial y conexión con el entorno. Como podemos ver en el plano general del templo de Vilcabamba, que está compuesta por dos esplanadas, con terraza 1, terraza 2, terraza 3. También se aprecian al final los recintos y también podemos apreciar el Templo del Sol con el Templo de la Luna y Casa de la Escogida del Cahuasi, que se ven en las partes de los extremos de todo ese plano general. Más que nada, viendo todas las formas, se pueden apreciar las imágenes más cercanas para que se pueda apreciar cómo fue distribuido todo este templo. También con la distribución espacial, el templo de Vilcabamba está compuesta por la iglesia de San Juan Bautista, teniendo el número 1, el número 2 es el Quilacancha, el número 3 es el Intacancha, el 4 es la escalinata, el 5 contrafuerte y por último el 6 tenemos la hornacina. En la iglesia de San Juan Bautista esta construcción fue colonial como plataforma incaica. Esto está encima del templo y es como símbolo del mestizaje cultural. El Quilacancha es un recinto lunar y espacio sagrado religioso dedicado a la luna. La escalinata es un acceso ceremonial que conecta ambos espacios o niveles, teniendo simbólico, tránsito y jerárquico. Y tenemos el 5 contrafuerte, que es un elemento estructural que refuerza los muros incaicos. Y tenemos el hornacino, que es un nicho en un muro, posible uso ritual o decorativo. Por último tenemos el Usnu de Vilcabamba, que está utilizada para ceremonias y también festividades en tiempo incaico, y más que nada es una plataforma o trono tallado, ¿no?, de piedra, ubicado en un espacio central, prácticamente en la parte central. Buenas noches, arquitecto y compañeros. Hoy les voy a hablar sobre la forma y funcionalidad arquitectónica que tiene el Templo del Sol. El Templo del Sol destaca por tener plataformas escalonadas, muros trapezoides y por los accesos ceremoniales que tenía. Por otro lado,
sus materiales y técnicas constructivas que tenían destacaban por tener la piedra labrada y la cantería incaica, los cuales eran bloques poligonales que ellos usaban. El diseño simbólico tenía una orientación astronómica, la cual estaba alineado con los solsticios y la econixión. Destacaba por su formas piramidales, las cuales representaban la conexión entre la línea Pacha, mundo superior, y el Kai Pacha, el mundo terrenal. Las funciones del templo del sol Vilcashuamán cumplían una función religiosa y ceremonial. Su centro del culto solar era donde realizaban rituales y sacrificios humanos al dios Inti. Bueno, y hacían sus ceremonias agrícolas para asegurarse una buena cosecha, los cuales estaban vinculados al ciclo solar. Cumplían una función política y administrativa, ya que era un centro administrativo en el camino inca, y estos hicieron una construcción grande, demostrando así el control inca sobre la religión de los chancas, un pueblo conquistado. Función astronómica. Tenían un observatorio solar, el Ushnu, el cual servía para marcar fechas claves en el calendario agrícola. Tenían una conexión cósmica, ya que los incas creían que el templo era un punto de encuentro entre lo divino y lo humano.